Actualmente trabajo con mi socio, Óscar, que es ese de ahí, en documentados. Y cada vez me importa menos cómo se construye una web. Esto lo digo muy en serio, cada vez me importa menos. Y no soy el único. A los usuarios les importa un carajo la tecnología que sostiene una web. Solo les importa a veces lo que esa web les ofrece. ¿Qué pasa? Que nosotros no controlamos lo que la web les ofrece. Nosotros, como constructores de web, no lo controlamos. Es el cliente el que decide lo que ofrecer, el producto o servicio en lo que sea. Lo más que podemos hacer es presentar lo que sea del cliente del mejor modo posible. El cliente no siempre sabe cuál es la mejor forma posible de presentar eso. De eso es de lo que trata el diseño. Y por suerte para mi socio, eso sí me interesa. ¿De qué trata realmente el diseño gráfico? El diseño gráfico trata de mejorar la comunicación, entendiendo por mejorar ser más favorable para los objetivos de quien suelta la pasta. Y eso me lo dijeron en primero mi profesor de proyecto. Haceos a la idea de que sois unos mercenarios, de arte, nada. El origen del diseño gráfico está en la necesidad de presentar la información escrita de forma que se entienda mejor. O sea, el problema surgió con la imprenta. Esto es la Biblia de Gutenberg, ¿vale? Esto, si queréis os hago zoom, seguiréis sin poder leerlo igual, ¿eh? Esto es ilegible. ¿Qué hizo Gutenberg? Copiar los libros hechos a mano, los incunables que había en su tiempo. Lo hizo igual y es ilegible. Poco tiempo después, cuando la imprenta llegó a Italia, pues hubo un señor que dijo, coño, a esto hay que hacer que se lea. Esto es de Aldo Manuzio y como puede verse, esto es latín, esto es italiano, pero esto sí lo podéis leer. Esto se puede leer. Con la diferencia además de que es en papel, que es más blanco, lo anterior era pergamino, que es amarillo. Este tío, por cierto, por curiosidad, inventó el libro de bolsillo, en el siglo XVI. ¿Vale? El siguiente paso lógico en el diseño gráfico, después de mejorar el texto, la legibilidad del texto, era mejorar las imágenes, entendiendo por comunicar no ser más bonitas, como el arte, sino comunicar mejor, sin intereses artísticos. No como las vidrieras de las iglesias, que querían ser comunicación, pero querían ser arte. No, esto simplemente la comunicación. Esto es un ejemplo, este es Thomas Nast, un ilustrador de revistas del siglo XIX. Esto se entiende perfectamente lo que significa, no hay ni que leer aquí. Luego se lee en pequeñito aquí, de Tubman y tal, no sé qué, esto era un grupo político de Nueva York. Y esto era lo que mostraba. ¿Qué pasa con...? Esto que hacía Thomas Nast era importante. Uno de sus enemigos, tenía muchos enemigos en la clase política, era importante porque decía, la gente no lee los periódicos, era el siglo XIX, había mucha gente analfabeta, la gente no lee los periódicos, pero mira los malditos dibujos. Esto, por ejemplo, es otra viñeta de Thomas Nast y aquí vemos al elefante republicano. El elefante republicano no es un logotipo que se inventaron los republicanos, fue él el que los caricaturizó por primera vez como un elefante. Necesitaba una forma gráfica para referirse al Partido Republicano y otra forma gráfica para referirse al Partido Demócrata, que es el burro. Aquí vestido de león. ¿Entiendes? Él buscó formas de comunicar. Este tío también es el inventor de la forma moderna del tío Sam, entre otras cosas. Necesitaba una forma de expresar el concepto Estados Unidos visualmente. El tío Sam existía como concepto, pero no con la gráfica que conocemos, el hombre con el sombrero, etcétera. ¿Vale? El siguiente paso, por supuesto, de cara al cliente es buscar la persuasión, porque el que paga no se conforma con comunicar. Esto es una cosa que enseñó muy bien James Montgomery Flagg, que el cliente te quiere para. Esto es un gran ejemplo de diseño. Esto es arte, pues, como siempre, según la opinión, pero lo importante es qué trabajo de diseño, qué trabajo de comunicación. Esto se hizo para la Primera Guerra Mundial, para el reclutamiento. Fue enormemente potente. Entended ahora que este hombre representaba Estados Unidos desde principios del siglo XIX. Todos los estadounidenses nacidos allí sabían quién era este tío. Cuando nacieron ya sabían, ya conocían este icono del tío Sam. Por eso se considera el cartel más famoso de la historia, ¿vale? Nosotros, en principio, aquí hablaremos del nivel 2, que es el de comunicar, no el de persuadir, porque en el fondo la persuasión depende del mensaje. No existe... Esto es opinable, pero no existe para mí el diseño persuasivo, sino un mensaje persuasivo bien comunicado mediante el diseño. Bien. Resumiendo, el diseño gráfico intenta que el mensaje llegue con la mayor fuerza posible, que se entienda y se asimile mejor. Y esto significa que el diseño es evaluable, no como el arte. Realmente hay ciertas cosas del diseño gráfico que no son opinables.
Porque tú buscas un resultado que puede medirse, la eficacia de nuestra comunicación. Si el mensaje no llega, es que a mí me gusta mucho, me importa un carajo. Si el mensaje no llega al target, no funciona. Y hay que tener en cuenta el target. Yo lo entiendo perfectamente, pero si va dirigido a abuelas de 75, 80 años y ellas no lo entienden, fracaso, porque son ellas las que tienen que entenderlo, no tú. Es evaluable y hasta cierto... podemos decir que es científicamente evaluable, hasta cierto punto. Y eso son buenas noticias, porque como es evaluable, sin ser expertos, podemos examinar nuestro propio material. Lo que sea, llega al usuario, lo entiende, el diseño está bien. Si las personas a las que va dirigido no pueden leerlo, está mal. ¿De qué estamos hablando entonces? Con detalle, ¿vale? La mitad del diseño, en general, consiste en hacerse las preguntas adecuadas, muchas y desde el principio, ¿vale? Esto es el ejemplo que voy a poner ahora. Es un artículo que publicó El País Semanal hace bastante tiempo, en papel, no he conseguido encontrarlo en internet, es ya muy antiguo, que cogió una frase, digamos, vamos a poner esto en las puertas del metro de Barcelona, ¿no? Y le pidió a 5 diseñadores españoles que lo trabajaran. La frase era esta: antes de entrar, dejen salir una simple advertencia en los vagones de metro para las puertas, ¿vale? Ya digo que no he podido encontrar el artículo original, pero uno de los diseñadores, no sé quién, se hizo la primera pregunta, que es examinar el propio mensaje, e hizo esto. No es necesario el complemento. Dijo, con esto basta. El mensaje está igual de bien comunicado o mejor, porque te dice lo mismo con menos. Se podía reducir, es más directo, llega antes, con más fuerza, se procesa en nuestro cerebro con menos esfuerzo y se convierte en una orden directa. Este mensaje no es tan potente como este, y los dos dicen lo mismo. Empezó preguntándose desde el mensaje. Lo siguiente es entender que el texto nunca es solo texto. El texto es una imagen y por eso existen millones de fuentes tipográficas. La imagen forma parte del texto, nos guste o no. No existe el texto neutro. Incluso la neutralidad, la falta de matices, es un matiz en sí mismo. La palabra algodón. Helvetica Light, por ejemplo, dice, bueno, ¿qué expresa esto? Esto expresa algo. ¿Podría ser alguna marca de algo relacionado con cosmética o con colonias, alguna línea de mujer? Podría ser. Esto no. Esto tiene una pinta de tienda de chucherías, ¿sí o no? Esto ya no es cosmética, seguro. Esto, tienda de chuches, sí, puede ser. Esto qué puñetas es, no cuadra nada, el tipo de letra no cuadra nada con la palabra. Entonces, no te encaja. Y las tres son variantes de la helvética, ¿eh? ¿Vale? A su vez, además de que el texto es una imagen en sí mismo, la imagen que forma el texto se une. O sea, nosotros vemos, leemos y miramos a la vez. Y nos dan informaciones, en principio separadas, que luego juntamos, ¿vale? Por ejemplo, mismamente, esta palabra sí, de nuevo helvética, dice, bueno, la palabra desechable. Esto tiene otra pinta. Esto tiene otra pinta. Ya parece significar otra cosa. Tiene una pinta militar. Esto se acaba de perder un tipo de letra. Pero por suerte hice más de un ejemplo. ¿Vale? Entonces, para elegir una fuente, lo que hay que hacerse es la pregunta adecuada, no es si me gusta o no me gusta. Lo que tenemos que preguntarnos es si la imagen que forma esa fuente con nuestro texto transmite lo que nosotros queremos que transmite. Nuestra opinión no importa. Importa si llega o no llega a la persona que tiene que ver, lo que no es nosotros. ¿Vale? Y la imagen que podamos añadir añade información al mensaje. Realmente una imagen vale más que 1000 palabras. Esto. De nuevo la palabra desechable. ¿Está claro el mensaje? ¿Sí o no? Está claro. Esto es la misma palabra con el mismo tipo de letra. Y el mensaje no es el mismo. Esto tiene otra pinta. ¿Vale? Lo que pasa es que además ese unir palabra e imagen no se produce en el vacío. Nosotros tenemos un conocimiento previo, vivimos en una cultura y esa cultura pinta las imágenes con lo que nosotros tenemos en la cabeza. Esto tiene otro significado. ¿Y cómo entendemos este significado? Porque vivimos en una cultura occidental. Esto hace 4 siglos lo hubieran entendido. Esto
¿Esto qué significa? ¿Te lo hubieran entendido en otro momento? ¿Qué interpretación le hubieran dado hace 2 siglos? Porque hace un siglo las discotecas como tal no existían. Y esto es una foto de una discoteca. ¿Y esto qué significa? Esto claramente, la opinión que podía sacar de esto sale de nuestra propia cultura. Y de nuevo, misma letra, mismo tipo de letra. Misma palabra, mismo tipo de letra. ¿Vale? La imagen viste al texto, el texto viste a la imagen. El significado de esas imágenes solas tampoco es el mismo. Es la palabra la que le ha dado la carga cultural. ¿Vale? De nuevo, la pregunta adecuada. Lo que importa no es si la imagen que viste al texto, no importa si te gusta, importa si se funde con el texto de tal manera que el mensaje se transmite. Se transmite como queremos, con los matices que queremos. Y estamos trabajando en diseño. La libre interpretación como el arte no es una opción. O sea, necesitamos que el mensaje se transmita y se entienda como nosotros queremos. ¿Vale? ¿Entiendes? Hay gente que cree que puede vivir en el silencio, pero no se puede. Lo que ven nuestros ojos siempre significa algo, siempre. La gente que se preocupa de elegir y cuidar su ropa envía siempre un mensaje. Y la gente que no se preocupa por su vestuario también envía un mensaje. Lo que pasa es que la gente que no se preocupa de su ropa no toma el control de ese mensaje, pero el mensaje se saca siempre. ¿Entiendes? No puedes decir, no, a mí no me preocupa, no tal, no sé qué. Desengáñate, siempre vas a enviar un mensaje. Y si la ropa de un tío es la única información que tienes cuando entra por la puerta, eso es todo lo que vas a usar para sacar una opinión de él. ¿Entiendes? La persona que controla su vestuario controla el mensaje. A lo mejor le sale tiro rana, a lo mejor elige mal, pero eso es un error suyo. Pero tiene la posibilidad de controlar el mensaje que envía. ¿Vale? Tenemos otro problema también y es que no vivimos en el vacío. Nuestros mensajes luchan con otros mensajes por la atención de nuestros clientes. Y el ejemplo lo tenéis en la acreditación de la DrupalCamp. Todo esto está chillando por conseguir vuestra atención. Todos estos logotipos quieren que les prestéis atención. Y se pelearán por vosotros. Esto es así aquí y esto es así en el pasillo de leches del Carrefour. Todos ellos pelean por conseguir, todas esas botellas y cartones esperan conseguir vuestra atención. ¿Vale? Hay más cosas que entender y es que el ruido depende del silencio. Esto es lo decía en Nube de Vendetta, esto es una verdad general, que es que el ruido depende del silencio del que procede. Cuando más absoluto es ese, más escandaloso es el otro. ¿Vale? Todo el mundo se ha fijado en el punto, inmediatamente, llama nuestra atención. Ahora está más jodido prestarle atención. Bueno, vamos al nivel siguiente. Vuelve a capturar nuestra atención. Pero esto es una guerra que no termina nunca. La competencia le pone difícil. Bueno, vamos a intentar seguir compitiendo. Vuelves a ser llamativo. Dice, ¿ahora qué? No hay manera de fijarse en nada. ¿Y ahora qué? Digo, bueno, voy a gritar más. Voy a hacer el base del cartón de leche en vez de así. Voy a parar una baranda y voy a chillar locamente. Otra vez en el pasillo del Carrefour. Digo, esta es una guerra que puede no terminar nunca. Dice, cambio la forma dice, a muerte. Digo, quiero chillar más que nadie. Digo, o puedo hacer pequeño otra vez y puedo volver al gris. Y de nuevo, se vuelve a ser el objeto más llamativo de todo ese mar de ruido. ¿Ves? Vivimos en un mundo de ruido, pero hay un tope a lo alto que podemos gritar. Pero con la imagen, al contrario con el sonido, se puede gritar en silencio, porque el silencio visual es más potente cuanto mayor el ruido que haya a su alrededor. Es el mismo punto de antes, con el mismo diámetro que al principio. ¿Vale? Vale, volvemos a lo que he dicho antes. La mitad del diseño consiste en hacer las preguntas adecuadas. Muchas, desde el principio. Y es un trabajo sin fin, como acabáis de ver, porque no hay una sola respuesta y nunca deja de cambiar. Si nosotros cambiamos, la competencia cambiará al mismo tiempo nosotros o un poco después de nosotros. Es una guerra sin fin, no para de cambiar. Se nos jodió el invento de volver al gris. ¡Hala! Otra vez, ¿dónde estamos? ¿Vale? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que todo es ruido hasta que nuestro cerebro decide prestarle atención. Todo lo que vemos es ruido. Y el ser humano presta atención de dos maneras. Una, porque un estímulo externo le llama la atención
Y entonces pone su atención ahí, otra porque el ser humano voluntariamente decide decir, quiero fijarme en esto, ¿vale? Echar un vistazo a esto. ¿Lo habéis visto ya? Sí, ahí hay dos que la sonrisita dicen, sí, lo he visto. ¿Lo habéis visto ya? Manos arriba, ¿sí? ¿Lo habéis visto? Claro que sí que lo habéis visto. Lo veis vosotros porque sabéis lo que significa esa palabra. Preguntadle a mi madre, ¿vale? Ahora, voy a decir una cosa. Había un número entre todas esas letras. ¿Quién lo ha visto? Vale. Había una letra que se repetía 3 veces seguidas. Buscadla. ¿Cuándo? ¿Ves? Ahora os he dicho, buscad una letra que se repite 3 veces seguidas. Vosotros habéis puesto vuestra atención y el ruido se ha convertido en una señal. De repente digo, ahora ya no es ruido. Esas 3 M's ya no son ruido. Por cierto, hay una palabra más. No, hay una palabra más. En francés. Un abuelo francés no lo habría visto. Pero habría visto la otra, efectivamente. Voiture, coche. Para un francés esa hubiera sido la primera señal. Drupal no lo hubiera dicho nada. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué es lo primero que viste? Lo primero que viste fue lo primero que viste. ¡Hala! Frikis. La palabra... Vale. La palabra y la imagen puede dirigir la atención. Todo así dice, voy a felicitar a mí mismo. Todo ha funcionado, esta demostración, exactamente como yo quería, porque he dirigido la atención como yo quería. No dejéis que el espectador decida cómo y en qué orden leer vuestro mensaje, porque lo va a interpretar como le dé la gana. Hay que dirigirle la atención correcta, la vuestra. Ahora cerrad los ojos. Cerrad los ojos. Ahora mirad. A los ojos de la chica, del tirón, ¿a que sí? Y luego habéis visto, hay un texto por aquí. Del tirón, ¡hala! Sí. Ahora, ignorad el texto. Es difícil ignorar el texto ahora. ¿Vale? Podemos guiar la mirada mediante los tamaños y las relaciones entre los objetos. Podemos decir al visitante qué es lo importante y qué es lo accesorio. Qué queremos que mire primero y qué queremos que mire después. ¿Vale? Esto, fotón. Fotón enorme. ¿Qué habéis mirado? Lo único que hay. Fotón. Hay un texto aquí. Poco importante. La foto lo domina todo. Ahora domina un poco menos. Ya está un poco más jodido. Rápidamente pasas por aquí y la foto dice, hostia, la foto, el título, tal, el texto con la foto, mola. Vale, este texto ya lo he metido dentro de la imagen. Ya está muy jodido quedarse atrapado aquí y luego irse al texto. Esto te grita... léelo. Y aún más, lo podemos separar del fondo, decir, no, que me mires. Cuadrado rojo, delante de la foto, y el texto claramente contrastado con lo demás. Entonces, le presta atención al texto. ¿Vale? Otra vez, la mitad del diseño consiste en hacer las preguntas adecuadas, muchas, desde el principio. Y es un trabajo sin fin porque no hay una sola respuesta y nunca deja de cambiar. Las cosas que significaban algo antes ya no significan nada ahora. Los símbolos caducan. ¿Conocéis La vaca púrpura de Seth Godin? Para los que no lo conozcan, Seth Godin dijo una gran verdad, que es, la metáfora de la vaca púrpura es decir, tú vas con el coche por la carretera y dices, coño, una vaca púrpura, eso no se te olvidará en la vida. Dice, una vaca púrpura. La segunda vaca púrpura sí se te va a olvidar. Es decir, él decía, tienes que ser la vaca púrpura. Y no vale ser la segunda vaca púrpura, ¿eh? La segunda ya no le importa a nadie, es la primera. ¿Vale? Somos una empresa líder Somos una empresa líder, todo el mundo es una empresa líder. Tú buscas una oferta de trabajo y todo Dios es una empresa líder. Bueno, siento decirlo, está muy gastado. ¿Vale? Está muy gastado. Además de que no me lo creo, todo el mundo es una empresa líder, digo. Y con 5 millones de parados. Bueno, a tu rollo. ¿Entendido? Una última cosa, que para alguna gente es fácil, para otra gente es muy difícil, es yo lo he llamado ser intelectualmente honesto. Y es que lo que importa es si el receptor de nuestro mensaje entiende lo que lo decimos, si lo recuerda. Incluso si le gusta, si es que necesitamos que le guste. A lo mejor no queremos eso. A lo mejor estamos haciendo diseño social
y queremos enviar estamos trabajando con un ONG o simplemente queremos reivindicar algo o que la gente se cuestione algo, que se siente incómodo, que relacione de alguna manera, ¿no? Entonces, buscamos reacciones diferentes. Que a nosotros nos guste o no, no importa. Y lo llamo intelectualmente honesto porque en todo esto no hay espacio para nuestro propio ego. O sea, un ego grande aquí interfiere. Hay que tragarnos nuestro ego y apartarnos un poco y decir, bueno, ¿qué es lo importante? Que el mensaje haga que lo que nosotros queremos comunicar se comunique. Que a mí me guste el trabajo o no me guste, digamos que es un efecto colateral que no tiene importancia. Lo que importa es que funcione, ¿vale? Y no hace falta ser diseñador para darse cuenta de eso. Lo que hace falta es ser honesto con uno mismo y estar dispuesto a reconocer que has trabajado duro durante un montón de horas y que aún así el resultado es una mierda, ¿vale? Y tienes que tirarlo todo y empezar de nuevo. Estos también son buenas noticias, sobre todo para la gente de programación, porque con la experiencia te das cuenta de que te matas durante una semana a trabajar en algo y has hecho una mierda. Y 2 años después lo haces en 3 horas. Entonces dice, es que eso de lo importante es el trabajo. Bueno, lo siento, lo importante son los resultados. Ese trabajo que hiciste 2 años después en 3 horas es mejor. La experiencia te ha permitido ser mejor echando 3 horas en vez de una semana, ¿vale? Ser honesto con uno mismo y reconocer que echaste un montón de horas para hacer una mierda, ¿vale? Y que vas a ver funcionar. Y en realidad eso es un reto personal y es mucho más duro. Pero es un reto que está al alcance de cualquiera, ¿vale? Espero que os haya gustado la conferencia. No sé si lo he conseguido. He intentado hacer una presentación, como habéis visto, sin colores chillones, sin animaciones, sin efectos de PowerPoint y sin cliparts. Pero si lo hubiera hecho, ¿creéis que hubiera mejorado la conferencia en algo? No, porque lo importante es el mensaje. Muchas gracias. Vale. Pues no sé si alguien tiene una pregunta. Además, bueno, si tuviera que poner algún ejemplo, siempre puedo arrancar el programa de dibujo y si hay que generar algún ejemplo, lo dibujo sobre la marcha y ya está. No sé, ¿preguntas? Dime. Bueno, pues mira, eso en mi escuela me lo enseñaba mi profesora de proyectos de segundo porque decía, esto es una puta mierda, como me presentes esto te suspendo. Y te jodías. Y empezabas de nuevo porque no te quedaba otra. Y te iba enseñando a palos porque menuda como se las gastaba mi profesora de proyectos de segundo. Y lo peor es que aprendí mucho con ella y me jodó reconocerlo porque menudos palos me llevé. No te queda otra. Si el tiempo se te come, haces lo mejor que puedes. Eso es cuando vas mal de tiempo. Lo que haces, si es una mierda, pues normalmente te lo quitas de la pantalla y vuelves a fase de investigación a ver cómo lo ha hecho otra gente. Investigas un poco a ver si cargas tu cerebro de cosas distintas y a ver si puedes funcionar y rezas para que la presión haga su magia y se te ocurra algo. Y lo más que puedes hacer es ser honesto, decir, bueno, en fin, tiraremos, echaremos para adelante y ¿qué le vamos a hacer? Otras veces a lo mejor dices, bueno, ¿y si al cliente le gusta? Si al cliente le gusta así, ¿qué? Porque si no te lo gusta, no te lo... Si le gusta y quiere eso, ¿qué vas a hacerle? Decirle, no, digo, no tienes ni puta idea, quita. O sea, eso ya son cuestiones de negocios que ya lo tiene uno que valorar. Si eres, y además también hay que ver qué lugar ocupas en el universo. Si eres Germinal Comunicación, que has hecho una campaña para IKEA, has hecho la campaña de pastillas contra el dolor ajeno, y ¿qué más ha hecho Germinal? Bueno, con esas dos ya son cortitas. La de Tengo derecho a mi fiesta, esa es de Germinal, por ejemplo, también. Esa gente se puede permitir decirle al cliente, no tienes ni puta idea. ¿Por qué? Porque es Germinal. En fin, y la verdad es que cuando ellos dicen esto es una mierda y esto es bueno, pues es verdad, no hay más que ver. La campaña Pastillas contra el dolor ajeno es un ejemplo muy bueno. Porque es una gilipollez. Tú ves el anuncio y dices, no tiene nada, está grabado con cualquier cámara, iluminado de manera muy clásica, de la calle, o sea, no tiene artificio visual ninguno. Pero da igual, porque el eslogan Pastillas contra el dolor ajeno es tan potente que lo único que hay que hacer es no cagarla. O sea, la genialidad está en la propia idea. En que es emocionante, o sea, el propio mensaje. Lo único que hay que hacer es transmitirlo bien. No hacen falta efectos visuales, ni infografía, ni nada. O sea, Pastillas contra el dolor ajeno. Es que es increíble. El nombre del producto es buenísimo. Se explica enterito.
enterito. Solo tienes que hacer un anuncio que lo transmita y explique en 5 segundos qué es el producto. Y como el nombre es tan bueno, no hace falta matarse mucho para explicarlo. ¿Ves? Un ejemplo de genialidad. El anuncio pastillas contra el dolor ajeno se podría hacer durante 30 años simplemente actualizando al tío que sale. Así de buena es la idea. ¿Vale? Y la idea detrás, no los efectos visuales pasan de moda. Nosotros vemos ahora algo hecho en los 90 y dices, ¡guau, qué colores! Pues gustaban los brillos y los plásticos y las cosas, ahora lo hemos pasado de moda. Pero el anuncio ¿te gusta conducir? De BMW, ese tiene una porra de años. Y sigue siendo actual. Porque es atemporal. Es atemporal y lo que se ve es una mano por la ventanilla y tal. Son cosas que no caducan. Ni siquiera se ve el coche. Ni siquiera dice, el coche es viejo. No, el coche no se ve. ¿Ves? La genialidad del anuncio BMW, que es de Tony Segarra, está antes de rodar el anuncio. Está en la idea emocional que hay detrás. He hablado mucho para una pregunta muy corta. Has hablado de target y qué ocurre cuando confluyen diferentes targets. Optar por diferentes tipos de diseño o optar por homogeneizar en función de esos dos targets. En realidad, mi profesor del proyecto de tercero te diría que esa pregunta no le corresponde al diseñador, aunque si la agencia es pequeña sí le corresponde, porque es ya una cuestión de estrategia, de un tipo más arriba que diga, no podemos ir con una estrategia de publicidad, hay que hacer una para una gente y hay que hacer otra para otra gente. Se decide un poco más allá, más arriba en el nivel de estrategia. Que eso hay que evaluarlo muy bien, cómo de diferentes son los targets, eso ya es una cuestión de mercadotecnia, y hay gente más preparada que el diseñador gráfico, y si un diseñador gráfico dice que te sabe dar una buena respuesta a eso, a lo mejor se está... Porque eso es marketing, eso es investigación de mercado y eso está un poco más arriba. O llegas a decidir si hay algún punto de unión común o haces estrategias separadas, lo cual tiene un impacto en el presupuesto y en el tiempo de desarrollo también, todo eso hay que valorarlo. La verdad es que no hay una respuesta única para eso. Lo que yo te digo es que una empresa grande eso no lo decide el diseñador. Dime. ¿Al cliente no le gusta? Pues es una gran pregunta, te tienes que joder. Nosotros alguna vez nos lo hemos tenido que comer y empezar de nuevo. Otras veces hacíamos números y decir, a lo mejor esto no nos renta, y lo mandabas a paseo. Porque a lo mejor no dices, esto... Casi siempre creo que hemos tirado, porque digamos que das tu palabra. Es decir, ¿cuánto vale mi palabra? Es decir, es malo no cumplir. Pero si después de un par de intentos y tú crees que son buenos, el cliente dice no, tal, no sé qué, a lo mejor es cuestión de... Le pasa a todos. Alguna vez le pasa a todos de decir, le he presentado lo mejor que tengo y o yo no soy tan bueno, o no doy con la tecla, o el cliente no ve lo que tiene delante y a lo mejor te lo tienes que comer. Ya has tirado las horas. Hay un chaval de la Escuela de Diseño de Murcia quería organizar un festival de proyectos fracasados. Sí, era maravilloso. De todas esas cosas que hemos presentado, nos hemos matado a trabajar y nos han mandado a la mierda. Digo, qué gran idea. Se llama Mutantes el proyecto. Y era chulísimo. Se sacó un 10, lo presentó el proyecto final y le pusieron la máxima nota, porque era además una idea genial. De todas las agencias tienen, hemos hecho esto, era chulísimo. Sé que el cliente lo dijo, digo, no salen gatos. ¿Sabes? Digo, y no puedes pelear contra un gatito, ¿vale? O sea, nadie puede vencer en YouTube a los gatitos. Y los gatitos son gratis en YouTube. Entonces digo, bueno, no puedes hacer nada, todas las agencias los tienen. Y de hecho el tribunal de proyectos finales de la Escuela de Murcia es que tiene profesores y tienen también se traen a 2 profesionales de fuera. Estos eran, ¿de dónde eran? ¿De Insignia Creativa o de Sublima? Creo que de la Sublima Comunicación. Y a ellos les encantó, decir, es verdad, y eso eran unos profesionales, unos señores profesionales, y decía, sí, es verdad, si es que tenemos cosas que se nos quedan, digo, bueno, en fin. Y haces, joder, hostia, que soy joder. Pero bueno, lo que nos dicen también en la escuela es decir, la única manera de defenderte contra eso es venderlo lo mejor posible. Intentas venderlo lo mejor posible, y si no funciona, digo, a lo mejor, te dice, a lo mejor lo que falla no es el proyecto, es el proceso de venta. El proceso de vendérselo al cliente. A lo mejor se lo tienes que enseñar de otra manera, cuidar más la presentación, o ensayarlo un poco, que no se te note nervioso, que se te vea confiado en el proyecto, etcétera. A lo mejor lo que ha fallado es el proceso de venta también.
Eso sí lo puedo asegurar porque mi proceso de venta pues, ha mejorado con los años y la verdad, sí, nuestro proceso de venta ha mejorado con los años y hay que reconocer que a veces es que hemos vendido mal cuando estábamos empezando. Tenemos cosas buenas, pero no las habíamos vendido, ¿da? También. A lo mejor tienes que pensar que a lo mejor no es el diseño, es el proceso de venta. A menos que te salten cuando a mi mujer no le gusta. Mira cómo reí, digo, pasa, ¿eh? Pues sí. Bueno, si no, la repito yo la pregunta. Me sabe si Drupal limita a la hora de diseñar. Yo noto escollos, porque también hago la parte de theming, él hace la parte de backend. Noto escollos y digo, coño, hay cosas que, por ejemplo, la modificación de formularios que deberían ser más sencillas y se te van un montón de horas modificando el diseño de un formulario. Pero todavía no he encontrado nada que no pueda hacer. Lo que pasa también es cierto que yo tengo tendencia a un estilo simple. Tengo tendencia a la simplicidad. No sabría decirte, pero yo no me he encontrado nada que no se pueda vencer. Eso sí, a veces el número de horas que tienes que echar, por ejemplo, la modificación de un formulario me parece un poco absurda. O sea, hay cosas en el motor de theming que a mí no me complican la vida. Pero bueno. Yo diría que no. El paso de escritorio a móvil está verde en Drupal 7. Eso sí veo que hay trabajo que hacer por ahí todavía. Espero que con las siguientes versiones vayamos para adelante. Mobile Tools, por ejemplo, todavía está en fase dev o en fase beta y tiene una nota ahí diciendo no lo uséis en sitios de producción. Digo, hostia. Pero así de grande, no te creas tú que... Y alternativas a Mobile Tools tampoco hay gran cosa. Si buscáis veréis que estáis limitaditos. No sé si te he respondido. Pues, ¿más preguntas? Pues hemos terminado. ¡Hala! Muchas gracias. No lo había dicho. Buena parte de esta conferencia le eché un ojo a un libro de la editorial Parramón, que para diseñadores edita unos libros muy buenos que se llaman Fundamentos del Diseño Gráfico. O sea, en general, para diseño, si es de la editorial Parramón, en general está bien. Bien o muy bien. ¿Vale? Editorial Parramón. Este era Fundamentos del Diseño Gráfico, Ambrose Harris. Y el texto no está muy allá, pero los ejemplos son realmente buenos. Están muy bien elegidos. Shoops tuvo problemas políticos con la gente que llevaba el proyecto y se llevó durante 1 año, 2 años que eso no avanzaba y además nadie sabía dónde estaba la última versión del código. Se sabía que había una versión de desarrollo, pero nadie sabía dónde. De hecho, se sacó Shoops 2 y Shoops 2.2, que 2.2 añadió a perfiles una cosa tipo CCK y decía, bueno, un principio de CCK. Y de repente el proyecto lo dirigía otro y de repente dijo, la rama 2.2 fuera. Digo, chacho, ¿qué haces? Y se volvía a la rama 2.0 y después de 1 año, 2 años de ver que eso no iba a ninguna parte y que mis clientes estaban tirados, tomé 2 vías. Una, que 30 personas nos fuimos y hicimos un fork, que se llamaba Impress CMS. Sí, y también empecé a investigar Drupal cuando iba por la versión 5. Yo decía, uy, esto es complicado, esto es grande, pero esto tiene mucho tal. Y después de 1 o 2 años entre 2 aguas, vi que Impress CMS era pequeñito y aparte 2 años de retraso porque Sub se había quedado parado. Son muchos años de retraso en este mundo y se había quedado atrás. Y así que acabé, cuando salió la versión 6, ya di el salto. Me da mucha pena, la gente de Impress CMS era muy competente, pero era poca y 2 años y un proyecto para 2 años es mucho parar. De hecho, Sub ya por la versión 2.6 y de esto estoy hablando hace 4 o 5 años, no ha avanzado casi nada, no va a ninguna parte. Sigue sin tener URL limpias a día de hoy. Es muy fuerte. Pues eso. Dime. Un
un ejemplo de un diseño en Drupal. Espérate. Sí, bueno, también hay ejemplos extraños, porque Stefan Sagmeister es un diseñador de Nueva York que es la hostia de bueno, pero no es un tío para web, es un tío que hace papel. Su web está hecha en Drupal y creo que se ha colado porque ha usado un tanque para una cosa para la que le bastaba un mini. Pero es una cosa muy rara porque hasta que no ves las URLs dices, coño, esto es Drupal, digo, porque es una cosa tan rara lo que ha hecho. Bueno, no sé cómo es ahora, pero antes es que tenía una webcam permanentemente enchufada al estudio y tú lo veías trabajando. La tenía en el techo y lo veías ahí dibujando y no sé qué, digo. Era rarísimo, estaba hecho en Drupal, pero creo que probablemente no se debería haber hecho en Drupal. Ya me extraña. Ejemplo site, pero yo creo que CMS como WordPress tienen más diseñadores de su parte. Probablemente porque es más sencillo.